¿verdad? Como ustedes recordarán, pues el 25 de noviembre se estableció por la ONU como una fecha para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa, que fueron tres activistas políticas de República Dominicana asesinadas en 1960 por orden del gobernante en turno de ese país, Rafael Trujillo. Y pues las asesinaron por ser activistas, por exigir el fin de un régimen dictatorial. Y pues evidentemente fue un asesinato terrible, como cualquier asesinato de una mujer, ¿verdad? De una persona, de mujeres activistas, imagínense. Eh, y pues estableció este día como conmemorativo de esa muerte de las hermanas Mirabal. Y pues las mujeres, las feministas, durante todo este tiempo hemos tomado esta fecha como para realizar eventos, pero en general no solo es esta fecha, o sea, lo hacemos permanentemente quienes estamos en la lucha por tener seguros libres de violencia para todo el mundo, especialmente para las mujeres que hemos sido las más afectadas en este tema. Y pues vamos a dar inicio porque nuestras ponentes son especialistas muy ocupadas y pues obviamente queremos respetar el tiempo de quienes ya se conectaron en este momento. Seguramente se irán conectando más en el inter del conversatorio y pues también tenemos la transmisión por Facebook, por redes sociales, que seguramente por ahí también nos estarán sintonizando, ¿verdad? Y pues como decíamos, en los centros de trabajo, que debería ser el otro lugar seguro para las mujeres, ¿verdad? Es donde a muchas pasamos mucho tiempo de nuestra vida en los espacios laborales, pues resulta que no lo es, por el contrario, se replican las diversas violencias y es aquí en donde las organizaciones sindicales podemos hacer mucho para contrarrestar esta situación que no solo afecta económicamente a las mujeres, con las famosas brechas, ¿verdad? Brechas de género, sino física y emocionalmente. También nos afecta en la salud. Es por esta razón que hoy tenemos aquí a tres mujeres extraordinarias que durante toda su vida han luchado pues por colocar estos temas en el ojo público y pues por establecer algunas estrategias que nos van a compartir aquí para poder erradicar la violencia de género en el lugar de trabajo. Sin más ni más, pues le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Rosario Magallón Ortiz, que realmente siempre ha sido tan sorora con el FAT, ¿verdad? Siempre que le pedimos que nos dé alguna ponencia, ahí está. Y pues Rosario Ortiz es socióloga, es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Durante su gestión en el sindicato, promovió la creación de la Comisión de Género de esta organización, subdirectora de Mujer y Menores en el Trabajo en la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social del Distrito Federal. Durante este periodo participó en la creación de la Subprocuraduría de Atención a las Mujeres Trabajadoras como parte de la Procuraduría del Trabajo del Distrito Federal. Fue subcoordinadora de evaluación y diagnóstico de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, diputada federal en la 60 legislatura, tuvo a su cargo la Secretaría de la Mesa Directiva de la Comisión de Seguridad Social e integrante de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, así como puntos constitucionales. Rosario, pues es una gran compañera, una gran luchadora, con un currículum enorme, tiene publicaciones y ha coordinado publicaciones con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, concertación en Telmex, publicado por Flaxo y la Fundación Friedrich Ebert, reconversión industrial y lucha obrera, publicado por la revista Brecha, equidad en políticas laborales, en la memoria del Foro de Asamblea Legislativa en 1999, la Guía Sindical para la Construcción de Ambientes Laborales Libres de Hostigamiento Sexual de la Red de Mujeres Sindicalistas y la Seguridad Social ante la perspectiva de la Unión Nacional de Trabajadores con la UNT y la OIT. Bienvenida, Rosario. Bienvenida a este conversatorio. Agradecemos muchísimo tu presencia. Comentarte que tenemos compañeras de muchos lugares. Decidimos hacer este conversatorio virtual justamente para que otras compañeras de otros estados, incluso de otros países, pudieran estar presentes. Y pues tienes un público, un gran público aquí, muchas compañeras sindicalistas.
algunas que no lo son, pero que seguramente los temas que aquí se conversarán serán muy útiles para su vida cotidiana. Adelante, Rosario. Sí. Bueno, pues gracias, buenos días, Alma Rubí, gusto en volverte a saludar. Anita, cuando se conecte, mis compañeras que están conectándose y que ya están presentes por esta vía eh, digital. Y pues agradecer la invitación para que podamos compartir las reflexiones de lo que hemos aprendido en el transcurso, pues, de muchos años de lucha sindical junto con Rosy, que de alguna manera cada uno en su espacio laboral hemos estado, pues, de repente nos llamamos y pues nos platicamos los problemas, las angustias y pues buscando siempre una salida que podamos encontrar ante las situaciones que vivimos en el mundo laboral. Y como dice Rosy, el tema laboral es un problema para las trabajadoras en muchos términos. Desde que ingresamos, los criterios que nos exigen para ingresar, los ritmos de producción a las que somos sometidas, que muchas veces el estrés, la carga de trabajo que tenemos, de los cuidados con la familia y otros elementos sociales, familiares que siempre nos rodean y de los cuales muchas veces somos las responsables de todos ellos. Y en ese entorno es donde nosotras hemos venido pues reflexionando qué pasa en el mundo del trabajo cuando hablamos de violencia, porque no ha sido fácil para nosotras reconocer que en el mundo del trabajo hay violencia laboral, ¿no? Hay violencia por parte de la patronal o de las autoridades cuando somos trabajadoras del apartado B, cuando somos trabajadoras de la industria privada, donde también enfrentamos una serie de condiciones, de controles, de exigencias, de ritmos de trabajo y de incumplimiento de los derechos laborales a los cuales nos hemos enfrentado de manera también cotidiana. Entonces, compartir lo que hemos aprendido ha sido pues un andar de muchos años y que hemos logrado ir concretando y colocando el tema en la narrativa y en el accionar sindical, pues de muchas mujeres en diferentes sectores laborales, en los sindicatos mismos que también se presentan como un problema muy difícil de abordar y de remontar ante prácticas pues que son de mucho control machistas porque ha sido así la construcción histórica del movimiento sindical en México. Una construcción que no tiene en su haber, en su quehacer de, pues desde la revolución, desde 1910 donde nos hemos puesto a investigar cuántas mujeres participaron en las huelgas, cuáles fueron sus demandas, y desde esa época podemos ir ubicando que trabajadoras de la industria del tabaco, de la costura, botoneras de aquella época, hicieron huelgas en la revolución, previos a la revolución mexicana, y que están poco visibles. Realmente no hemos podido colocar todavía toda esta experiencia que las mujeres desde aquella época fueron colocando. Y aunque no hablaban de la violencia como lo estamos colocando nosotras ya con un término muy claro, muy preciso, muy de decirle al espacio laboral ante nuestros dirigentes sindicales, ante la empresa, que la violencia es una práctica que hay que erradicar. Y les comentaba que cuando me puse a revisar la parte histórica, pues encontré propuestas de las secretarias, incluso hay un comité ejecutivo compuesto de puras mujeres de la industria de, que le llaman botoneras, del botón, en donde ellas planteaban ya problemas de la jornada de 8 horas, planteaban el tema de la libertad sindical con otros términos, pero ya estaba la libertad sindical colocada, estaba demandas como quitar que los patrones
colocaran una competencia de belleza entre las trabajadoras para elegir a la mejor, a la más bonita, lo que implicaba una competencia entre ellas. Y desde ese momento ellas ubicaban que este tipo de prácticas de la empresa de colocar a las mujeres a competir por, entre comillas, una belleza que quien decidía eran los patrones, pues entonces estaba implicando que las ponían a competir y que en lugar de lograr unificar a las trabajadoras, las dividía. Ellas no ubicaban esta práctica como una forma de violencia, pero ya desde su demanda contractual querían eliminar esa medida que la empresa estaba colocando. Y ese ha sido como la evolución en que las mujeres hemos ido detectando, hemos ido ubicando prácticas que de repente no logramos colocarlas, entenderlas, explicarlas. Más o menos para ubicar esto del comité ejecutivo. No te escucho, Rubí. Bueno, ahora sí, perdón. Sí, ya te Sí, escucho. perdón la interrupción, pero te digo que más o menos de qué época estamos hablando esto del comité ejecutivo De de la la revolución de 1908 a 1910. Madre Santa. Bien, Sí, fueron gracias. las huelgas pre-revolucionarias, pre al estallido de la revolución y que tenemos como en la historia colocada nosotras y nosotros, pues la huelga de Río Blanco, la huelga de Cananea, como los dos ejes de lucha sindical muy fuertes que terminaron pues en una tragedia porque el gobierno de Porfirio Díaz, junto con la empresa, pues los dejó morir de hambre, ¿no? Los aisló y los dejó morir de hambre, pero en ese contexto de las luchas de Cananea y de Río Blanco surgieron muchas huelgas donde las mujeres que eran sectores muy feminizados, porque era la costura, era la envoltura del tabaco, era pues otro tipo de sectores que estaban desarrollándose en ese entonces y que era un sector muy feminizado, igual como hoy encontramos muchos sectores laborales muy feminizados, pero que las dirigencias siguen siendo hombres, ¿no? Donde todavía, a pesar de que somos la mayoría mujeres, pues nos hacen falta una serie de elementos de conocimiento, de desarrollar más nuestras habilidades para poder colocarnos en la postura de competir para estar en una dirigencia sindical. Y hacer esa práctica pues implica confrontar una serie de medidas de violencia que ahora ya también le ponemos el término de violencia política, porque en los sindicatos también tenemos violencia política cuando nosotras estamos participando en alguna parte de nuestro proceso interno sindical, ya sea porque estamos jugando para ser delegadas o para estar en una comisión revisora o cuando nos estamos planteando estar en una parte importante de un comité ejecutivo. Entonces, el tema de la violencia lo hemos estado eh, ubicando y analizando en mucha parte de nuestra vida cotidiana en el trabajo. Y eso nos ha llevado a repensarnos cómo hacerle para enfrentar este tipo de prácticas que se ven de manera cotidiana, los hombres lo ven como una forma normal de su actuar en su puesto sindical o en su puesto de la empresa o de la institución, y no logramos las mujeres, aunque seamos una mayoría, entender y traducirlo en una forma de propuesta que podamos colocar para detener e ir erradicando estas prácticas de violencia. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos ido colocando es cómo identificamos a la violencia. Y para identificarla tenemos que organizarnos, tenemos que generar grupos pequeños o grupos más amplios dependiendo de nuestro contexto laboral, pero todas empezamos con pequeños grupos donde nos reunimos para discutir lo que me hicieron, lo que me dijeron y cómo respondí y qué fue lo que pasó y por qué despidieron a tal compañera y por qué el supervisor hostigó sexualmente a la compañera y ella no supo cómo actuar y tampoco nosotros hemos construido esas redes de apoyo para que una compañera que vive situaciones de violencia
extrema como es una hostigamiento laboral, sexual, pueda sentirse arropada y con la fuerza para poder plantear su caso y que todas las demás compañeras podamos hacer ese acompañamiento de fuerza para que la empresa pueda retomarlo de manera seria y aplique medidas que a su personal le quede claro que una práctica de política de la empresa es no ejercer ninguna medida de violencia laboral ni de acoso u hostigamiento sexual. Entonces tenemos que hacerlo esto a través de que nos podamos ir organizando y de manera colectiva, ya sea en pequeñas o grandes reuniones, empezar a discutir cómo identificamos la violencia en nuestra empresa o en nuestra institución. Y eso tiene que ver para posteriormente ir colocando las posibles propuestas que tengamos que generar en ese contexto. Entonces, si nosotros logramos ir ubicando los tipos de violencia que se ejercen en el mundo laboral, las analizamos y es donde nosotras podemos ir generando una serie de propuestas que nos permitan entender dónde las podemos colocar. Si tenemos un sindicato, pues el sindicato tiene una estructura, ¿no? Y nosotros tenemos que pensar si nuestro sindicato tiene una Secretaría de la Mujer, una Comisión de la Mujer, tiene alguna instancia dentro de la estructura del sindicato que pueda atender de manera específica, seria y con elementos que se vayan conformando para que una queja de una trabajadora pueda ser contemplada de manera que ella sienta el respaldo de la instancia donde está recurriendo, sea una estructura del sindicato o sea una comisión bilateral entre empresa y sindicato, o si no tenemos sindicato, ¿cómo hacemos que la empresa construya en relaciones laborales o recursos humanos a una representante o una comisionada que atienda los problemas que las mujeres de esa empresa puedan tener en materia de violencia laboral? Y es ahí donde nosotras empezamos a colocar una serie de propuestas que nos permitan ir colocando en la forma en que vayamos decidiendo hacerlo una serie de análisis hecho por nosotras mismas, donde vayamos colocando las violencias que estamos viviendo, la estructura de la empresa o del sindicato quien las está ejerciendo. Si todavía no tenemos la fuerza suficiente, podemos ir poniendo nombres de manera que ustedes sientan que la fuerza política de su queja tiene que tener ya nombre y apellidos para que la sanción pueda ser una medida que sea ejemplar para que las demás personas eviten volver a repetir una práctica de esa naturaleza. Y también al estar analizando los diferentes tipos de violencia, cuando los estemos platicando entre nosotras, ubicando qué está pasando y por qué está pasando, también siempre hablamos cómo nos afecta un tema de vivir la violencia laboral, ya sea en la parte económica, en la parte emocional, en la parte del impacto psicológico, porque siempre vivir un tipo de violencia, pues a las mujeres nos impacta de tal manera que a veces nos inmoviliza, ¿no? Y si no tenemos ese espacio en nuestro mundo laboral de cobertura, de acompañamiento, pues difícilmente podemos ir generando eh, ambientes ante la autoridad. Entonces tienen que tomar medidas para erradicar esas prácticas que nosotros estamos viviendo de manera cotidiana. Y esa primera parte, pues es de los elementos que nos van a fortalecer, pero no es lo más fácil, porque a veces las mujeres tenemos tanto miedo que no nos atrevemos a plantearlo, a hablarlo y sobre todo decir qué es lo que yo quiero que se haga para erradicar esas formas de violencia. Entonces tenemos una tarea de organizarnos,
de capacitarnos, de identificar las violencias que estamos viviendo y construir las posibles respuestas que vamos a ir construyendo. Y una vez que tenemos esta etapa, ¿no? Que uno lo puede ir trabajando en la medida que las quejas se están presentando, tenemos que empezar a discutir qué es lo que queremos hacer en nuestro espacio laboral, con sindicatos, en sindicato, qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer, aparte de un escrito, eh, firmado por nuestra representante sindical, un escrito donde vayamos a firmar, y ahí viene otro temor. Las mujeres y hombres también, cuando viene una queja, nuestra firma implica que nos ponemos casi en bandeja de plata para un despido, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener o construir una fuerza muy fuerte para que lo que vayamos a hacer, ya sea que lo hagamos por escrito o que nombremos a un grupo de representantes, de compañeras, que vayan a hablar con la representación sindical o con la representación de la empresa, pues ellas tienen que tener la seguridad, la certeza de que todas las demás vamos a estar dispuestas a defender el caso de la violencia. Porque si no lo hacemos, compañeras, pues vamos a seguir en una situación de que nos vamos a seguir quejando, vamos a seguir fortaleciendo prácticas que los hombres de la empresa y del sindicato van a sentirse que son, que pueden hacer lo que ellos quieren con el cuerpo de las mujeres, con el trabajo de las mujeres, y que no pasa nada. Es decir, que la impunidad puede recorrer la práctica laboral de la empresa, y nosotros nos vamos a ver cada vez más, em, pues con más temores, con más dificultad para romper esa barrera que ponen los hombres para que las mujeres nos organicemos y podamos construir las propuestas que necesitamos. Y en muchos espacios sindicales, pues hemos tenido que dar esta lucha que yo les platico, porque ha sido más un aprendizaje que hemos ido entendiendo y construyendo, y que nos ha permitido enfrentar, quitarnos los miedos y poder enfrentar con argumentos el por qué nosotras estamos exigiendo medidas para detener la violencia en nuestro espacio laboral. Y eso ha significado para muchas mujeres del mundo laboral irnos organizando en redes de diferentes sectores laborales, irnos vinculando en espacios mucho más amplios que nos permiten entender que lo que estamos viviendo en nuestro espacio laboral no es individual, no es solamente de mi empresa, sino que desafortunadamente vamos descubriendo que estas prácticas es una práctica común, como hechos que le llaman, entre comillas, culturales, y que los hombres, al sentirse con ese eh, aval histórico, pues actúan de la manera en que nosotras cada vez más vamos rechazando. Y para ello, pues muchos sindicatos y mujeres que hemos participado en la vida sindical, pues hemos ido avanzando en cosas muy importantes. Hemos sido personas tanto como impartidoras de justicia, como Alma Rubí y las compañeras que hemos estado desde nuestros propios niveles laborales, sindicales, construyendo propuestas que nos permitan colocar en espacios legislativos y en las iniciativas de ley, pues las propuestas, sí, perdón, me falta, ¿qué tiempo me falta, Rosy? Vamos bien, Chayito, todavía tiene 5 minutos. Ah, ok, voy cerrando entonces, gracias. Y entonces, en ese tenor, hemos ido aprendiendo a trabajar de manera colectiva. Hemos ido aprendiendo a identificar nuestras identidades, nuestros acuerdos políticos, porque nosotras también somos mujeres políticas cuando participamos en la vida laboral, en la vida sindical.
nos descubrimos como mujeres que hacemos política. Y al hacer esto, nos ha dado pauta para ir buscando a compañeras de otros sectores laborales a encontrar esas coincidencias y a empujar propuestas que nos han ido fortaleciendo. De tal manera que hemos podido, en dos reformas laborales que se dieron, muy importantes, fuimos trabajando, estudiando, buscando aliadas en los congresos que nos permitieran presentar nuestras propuestas, el por qué, el cómo y el cuándo y por qué queremos erradicar esas prácticas en donde hay un marco legal donde nosotros nos podamos amparar, argumentar y discutir con nuestras propuestas las formas que queremos colocar para erradicar esas prácticas. Y en estas dos reformas laborales, que fue la del 2012, donde empezamos a colocar la definición de trabajo decente, que fue una discusión entre decente y digno, porque la traducción en inglés es trabajo decente, pero la decencia en el ámbito latinoamericano tiene otra connotación, ¿no? Y entonces nosotras discutimos que tenía que ser digno, una definición donde a nosotras como mujeres nos permitiera vernos como mujeres plenas de derechos, con dignidad ante todas las situaciones complicadas que hemos venido viviendo a través de nuestra vida y que la dignidad fuera un concepto enmarcado en toda esta mirada que los derechos humanos han ido colocando en otro tipo de normas y de convenios a nivel internacional y que México ha ratificado. Entonces, para nosotras fue una discusión muy importante discutir en el ámbito legislativo que la traducción literal del inglés de trabajo decente pues en México, y bueno, no sé en América Latina, pero pensamos que por ahí fuimos argumentando muchas cosas con compañeras de otros países, de que en lugar de que nosotros tradujéramos al español, que el trabajo decente para nosotros se traducía en un trabajo digno, ¿no? Por eso hemos colocado siempre ese concepto. Queremos un trabajo digno, un trabajo lleno, pleno de derechos y que los podamos ejercer, que nos podamos apropiar de ellos. Entonces, desde esa reforma del 2012, colocamos el concepto de trabajo y hubo una negociación que dijera decente, digno, ¿no? Se puso las dos concepciones. Pero a nivel del discurso, nosotros hemos logrado colocar el trabajo digno, porque es lo que nos da una identidad como trabajadoras y como mujeres plenas para ejercer nuestros derechos humanos en el ámbito laboral y en otros aspectos más amplios, como los políticos, la vivienda, la salud, la educación y el medio ambiente y otros muchos que sin darnos cuenta somos parte de todos ellos. Entonces, y luego en el 2019, en el 2019, pues se juntaron muchos elementos políticos allí, entre ellos una revisión del TEMEC, una reforma que dejó el gobierno de Peña Nieto en el 2017, donde se reformaron artículos de la Constitución de 123, y eso abrió la puerta para que nosotras pudiéramos empezar a colocar en el marco de tener una nueva justicia laboral, tener herramientas para poder colocar la parte de la violencia. Y se fueron incorporando conceptos de violencia laboral, acoso laboral, hostigamiento sexual, y ahí ha habido una serie de discusiones y definiciones que se han ido pues actualizando, pero que a nosotros lo que nos ha interesado es que se quede colocado en la parte legal para que tengamos los elementos de defensa ante una violación a nuestros derechos y ante un espacio de vivir la violencia laboral. Y de allí, en esta reforma del 2019, colocamos que era necesario que hubiese protocolos en el ámbito laboral, protocolos que fueran elaborados entre empresa y sindicato para que ambas partes pudieran discutir y construir las herramientas que nos permitieran ir colocando
las quejas, la atención, el análisis y la reparación de lo que ha implicado para las mujeres vivir episodios, momentos de violencia laboral y sexual y que para nosotras tiene un impacto emocional y psicosocial muy grande, que ya otra de mis compañeras lo va a tocar, pero que todo eso fue colocándose en la reforma del 2019 y ante la posibilidad de tener los protocolos. Y los protocolos tienen que ser una herramienta para que nosotras podamos organizarnos de manera más amplia en nuestros sindicatos, de ampliar las redes con compañeras de otros sectores laborales o de nuestro propio sector laboral de otras empresas, que nos permita tener una presencia mucho más fuerte de manera política para colocar los protocolos con la fuerza que va a requerir que el sindicato y las mujeres del sindicato podamos colocar los procedimientos que el protocolo tiene. Y los protocolos no son estáticos. Generalmente hacemos una primera propuesta donde logramos entender qué es, cómo se construye, cómo se negocia, pero al poco tiempo nos damos cuenta que es insuficiente y tenemos que volver a plantear, renegociar la revisión del protocolo para poderlo actualizar y poderlo eh, colocar, pues lo que nosotros fuimos viendo en la práctica que debió de haberse hecho, debió de haberse aportado como pruebas, que la patronal debió de haber hecho otro tipo de medidas o el propio sindicato, y entonces tenemos que tener la fuerza política para poder colocar la revisión de los protocolos y actualizarlos y que sea una herramienta que nos sirva para eh, ir generando las medidas, las políticas que nosotros queremos colocar para erradicar la violencia en el mundo del trabajo. Y en ese sentido es importante que en la medida que podamos, busquemos la forma de conocer toda la normatividad que tenemos en México. Tenemos leyes que de repente nuestra propia dinámica no nos permite conocer, pero hay leyes que tenemos aquí en México que son parte de lo que nos puede ayudar a sustentar nuestras propuestas ante la empresa y el sindicato del tema del protocolo o de otras medidas que podamos ir colocando. Y también a nivel internacional cada vez tenemos mayores eh, elementos jurídicos que van a ser parte de nuestro argumento para poder decirle a la autoridad con la que estemos que tenemos todos estos normas nacionales e internacionales que nos van a ayudar a justificar nuestra demanda que queremos negociar ante la autoridad laboral, ante la autoridad de la empresa y ante nuestro propio sindicato. Entonces, pues tenemos muchas tareas, compañeras, que hacer, pero tenemos herramientas que tenemos que conocer, herramientas que tenemos que construir y aprender de manera colectiva para que podamos erradicar la violencia en el mundo del trabajo y la violencia que vivimos en el país en general. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Pues le damos un aplauso virtual a Rosario por toda esta información que nos trae a este conversatorio, ¿verdad? Muy interesante lo que ella nos pone de cómo las mujeres, ¿verdad? Empezamos a experimentar esta violencia en los lugares de trabajo, esta parte de la historia tan interesante que nos plantea. Y pues evidentemente algo que nos hace aquí, que nos dice Rosario respecto de estas herramientas, las redes de apoyo. Las mujeres, estemos en donde estemos, tenemos que construir esas redes de apoyo que nos permitan erradicar la violencia en los lugares de trabajo y no solamente corresponde cuando tenemos un sindicato. Aún no teniendo sindicatos, podemos construir estas redes de apoyo en la comunidad, en los espacios más allá de los lugares de trabajo, podemos construir estas redes de apoyo que nos permitan, ¿verdad?, enfrentar esta situación tan terrible que estamos viviendo las mujeres, que se ha vivido históricamente, ¿verdad? Y que pues no se ha podido erradicar. Porque pues es una construcción social en la que día a día tenemos que trabajar para ir cambiando. Se puede desaprender, ese es otro mensaje, ¿verdad? Se puede desaprender y estas herramientas que nos propone Rosario desde el marco legal,
¿verdad? Lo que el convenio 190 nos dice respecto de los protocolos y pues otras herramientas que, como dice ella, podamos ir construyendo en nuestros lugares de trabajo con estas redes de apoyo y pues acudir a las instancias. Se nos hace aquí un llamado a la denuncia, aunque sabemos que es muy difícil y muy complicado, pero al final esto también es algo que tenemos que tomar en nuestras manos las mujeres. Muchísimas gracias, Rosario, te agradecemos muchísimo tu participación y tu solidaridad de siempre. Y pues ahora vamos a dar la palabra a la maestra Ana María Nolasco Cano. Ella nos va a abordar el tema de la violencia en el lugar de trabajo, el impacto que tiene en la salud de las mujeres. Ana María, ella es trabajadora de la Universidad Nacional Autónoma de México en el puesto de profesionista titulada en Administración en la Hemeroteca Nacional de México. Ha sido representante sindical en la Comisión Autónoma de Honor y Justicia, en la Comisión Mixta de Regularización del STUNAM, así como delegada sindical de la Hemeroteca Nacional de México. Actualmente, adjunta de la Secretaría General, donde coordina colegiadamente el seminario Género, Trabajo y Sindicato del STUNAM. Licenciada en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, además tiene estudios de licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía de la misma universidad. Maestra en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado de Derecho y especialista en Relaciones Laborales por la misma institución. Tiene el Premio Nacional de Tesis de Licenciatura otorgado por la ANFECA por su trabajo sobre liderazgo eficaz en la micro y pequeña empresa. Ha publicado en la revista Laboral con el tema de protocolos contra la violencia en centros de trabajo y ha colaborado como asesora externa de tesis en la UAM en materia de género. Se ha desempeñado como profesora de asignatura en la Facultad de Contaduría y Administración, así como titular del taller de teatro de la Universidad Obrera de México, tallerista para diversas organizaciones. Solidaria siempre con el Frente Auténtico del Trabajo. Aquí Anita nos ha impartido ya algunos temas, participante en el grupo de la Vicepresidencia de Igualdad de Género de la ONT, coordinadora de la colectiva de trabajadoras Violeta de la Náhuac y del suplemento editorial del mismo nombre, y fundadora con compañeras de 25 organizaciones y 5 sindicales obreras del Observatorio para la Igualdad Sustantiva en los Sindicatos y actualmente integrante del comité ejecutivo del mismo. Anita, no, bueno, pues es que son currículums impresionantes, ¿verdad? Tenemos aquí mujeres especialistas compartiéndonos su experiencia en todo este tema tan relevante del que estamos hoy conversando. Anita, bienvenida. Pues sin más ni más, te damos la palabra. Tu Muchas micrófono. gracias. ¿Ya me escuchas? Sí, ya te escuchamos. Ahorita vamos a compartir. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Sin duda, este es un tema que debemos seguir tratando de cotidiano en todas las organizaciones, porque es un tema que nos afecta a todos, a todas y a todos. Pero en particular, como ya se ha mencionado, estadísticamente, la violencia en el ámbito laboral nos afecta en particular a las mujeres. Y las estadísticas nos dicen que el 27, casi el 28% de las mujeres en el ámbito laboral han sufrido algún tipo de violencia. Nosotras en el seminario, en todos los talleres que hacemos, generalmente hacemos un levantamiento, hacemos las preguntas correspondientes y las estadísticas se quedan muy abajo, ¿no? Realmente, cuando nosotros preguntamos quién no ha recibido algún tipo de violencia, pues realmente no tenemos manos que se levanten. Es decir, en cada grupo, el 100% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia, desde la más leve, que puede ser la violencia verbal, que muchas veces no se reconoce como violencia, hasta la violencia física, que esa sí la reconocemos, o la amenaza, o lo que ya puede ser una cuestión de violencia sexual que se puede ser muy grave, hasta otros tipos de violencias que ponen en peligro la vida misma.
Y este es el punto. O sea, la violencia en el ámbito laboral nos afecta y nos afecta realmente. Te perdimos, ¿Sí me están Anita. Ah, escuchando? ¿Sí me escuchan? sí, ya, ya, ya ¿Sí? te escuchamos, ya, ya. Ok. Sí, porque realmente la cuestión de la violencia laboral, hace poco nosotras comentábamos, ustedes tuvieron que haber visto un video muy viral. Está aquí en la presentación, Rosalba, si quieres pasar a la siguiente, Ujú. para ver si lo podemos ver. Seguramente ustedes lo vieron, pero es violencia laboral. Esta no fue en particular contra una mujer, fue contra un hombre, pero es violencia laboral que se da en este ámbito. No sé si es posible que se reproduzca, Rosalba. Y parece que nos solicita acceso. Ok, entonces no lo podemos obviar. Vamos a pasar a varias láminas para centrarnos efectivamente en lo que va a ser la violencia de género y los efectos en la salud, porque la violencia nos va a afectar en diferentes ámbitos. Entonces, ¿qué es lo que nosotras revisamos y decimos? Que si bien todos los seres vivos somos propensos a ser agresivos, no todos los seres vivos somos violentos. Y hay una gran diferencia que tenemos que tener presente para que podamos trabajarla y para que podamos utilizar las herramientas correspondientes. Mientras la agresión va a ser una cuestión natural que tenemos de manera innata para proteger nuestra vida, para proteger a la especie, y la tienen todas las especies vivas, desde la bacteria hasta el ser humano. Lo que es cierto es que el único ser vivo que ejerce violencia somos los seres humanos, porque la violencia se hace con conciencia de lastimar a otro y es un ejercicio de poder. Y entonces es algo que es aprendido, o sea, hay una intencionalidad, de manera que si hay una capacidad de decisión, hay una intencionalidad y se aprende, puede ser modificada. Y por eso nosotras buscamos el hacer de este tipo de conciencia. ¿Para qué? Pues para que efectivamente pongamos manos a la obra y trabajemos en estas herramientas que nos van a hacer trabajar contra la violencia. Y aquí, bueno, pues dejamos así esta laminita que nos parece muy interesante, que trabaja nuestra compañera psicóloga del seminario, nuestra compañera Ana Laura. Si pasamos a la siguiente, por favor. Listo. Ya se ha hablado de las diferentes tipos y modalidades de violencia. Eh, en el ámbito laboral se van a dar diferentes tipos de violencias. Ya decíamos, desde la más leve hasta la más grave que pone en riesgo la vida e incluso nos cuesta la vida. Fíjense que la cuestión del suicidio por cuestiones laborales tampoco no es una cuestión que no exista. Hace algunos años ustedes también tuvieron que haber leído la noticia de una doctora que se supone que se suicidó en Chiapas porque estaba recibiendo violencia sexual y no la atendían y ella se suicida. Hubo muchas dudas acerca de este suicidio, si fue un suicidio realmente o fue un feminicidio, pero lo cierto es que se llegan a estos niveles. En Argentina, por ejemplo, se da un suicidio muy particular por una violencia laboral muy fuerte que se estaba dando en el sector salud, y a partir de eso nace una ley, que es la ley Carín, que esta ley Carín que nace toma en cuenta todo lo que es la violencia laboral, se legisla y existe una ley particular para la violencia laboral. Esto nosotros no lo tenemos en particular, y por eso tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Qué tan necesario sería el que pudiéramos desarrollar una ley en particular para atender la violencia? Si pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente, esto es un poco
para hacer un recordatorio, que como ya sé que aquí ya todos son expertos en esto, pues no lo vamos a tocar mucho. Igual que es la violencia laboral, bueno, pues es la que se da en el centro del trabajo y que tiene estas características que afectan, ya decía por ahí Rosario, la cuestión de la dignidad, también esto ya se lo saben, así que nos lo pasamos a la siguiente. Eh, las cuestiones del acoso laboral, fíjense que también se han desarrollado, como ya se dicen, muchos modelos de protocolo, que son una de las herramientas que se establece a partir de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, que también ya se mencionaron, y estos protocolos y las diferentes leyes, lo cierto es que toman en cuenta, y que es algo que también nosotras hemos estado revisando, las diferentes definiciones de violencia. Y aunque hay elementos comunes, lo cierto es que para cada centro de trabajo y para cada protocolo hay que adoptar la definición que se va a utilizar de manera específica y tiene que ver mucho con la característica particular de los centros de trabajo y sus elementos. Hay algunas que son mucho más completas que otras, la de la OMS, por ejemplo, o de la misma convenio 190. Si pasamos a la siguiente, este es el del protocolo modelo de la Ciudad de México. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también nos da una definición que tiene también estos mismos elementos. Pasamos a la siguiente, por favor. El convenio 190 que ya decíamos, y fíjense cómo aquí vamos a empezar a ver leyes que son herramientas que tenemos a nuestro alcance, que tenemos que apropiarnos de ellas, empoderarnos y poderlas hacerlas efectivas en cada uno de los casos para que funcionen. Si pasamos a la siguiente, vamos a tener una en particular, esta norma 035, que es obligatoria y que esta norma reconoce la violencia como un riesgo de trabajo. Y entonces, muchas veces en nuestras diferentes organizaciones no la tenemos muy presente, no la manejamos, tampoco la exigimos y no denunciamos. Esta norma, al ser obligatoria, tiene sanciones para los patrones. Y no la estamos atendiendo. Hay una serie, ojalá un día podamos revisarla, muy en particular, porque es una herramienta que podría ser muy importante para empoderar a las y los trabajadores, porque además tiene que partir de una comisión que es bilateral, como son las comisiones de seguridad y salud en el trabajo, y también está muy relacionada con lo que va a ser el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pasamos a la siguiente, por favor. Y los impactos de la violencia en la vida, ¿por qué nos preocupa? Porque esto es lo que está definiendo nuestras sociedades. La violencia como tal altera la vida y nos pone en diferentes situaciones ante la misma. Y no somos los mismos si estamos sufriendo violencia, no somos las mismas si estamos sufriendo violencia en el trabajo, no somos las mismas en el trabajo, pero tampoco somos las mismas en nuestra vida cotidiana, porque los efectos no cesan o no desaparecen cuando salimos de nuestro centro de trabajo. Más aún, recordemos incluso que la violencia laboral no solamente se define o se ubica en el centro de trabajo, se define por las relaciones laborales, porque violencias como la digital, por ejemplo, si se está recibiendo violencia digital por quienes se tiene relación laboral, bueno, pues sigue siendo violencia laboral. Y si es en razón de género, como lo que sucede muchas veces que implica la cuestión de ley Olimpia, pues por supuesto que nos la llevamos a todos lados, la traemos en la bolsa, ¿no? Esta parte, y sus impactos y su presencia afectan el devenir diario de cada mujer. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nosotras hemos estado también trabajando?
en particular los efectos sobre la salud. Eh, el, esta violencia, este abuso de poder, porque eso es lo que es la violencia, es un abuso de poder de quien puede afectar a la otra. Ajá. Aquí nosotras, esta definición para nosotras es, o hemos estado manejándola dentro del seminario por los diferentes elementos que maneja, ¿no? Y también estableciendo la violencia que se recibe, por un lado, desde lo que son niveles jerárquicos o de mando o superiores, la cuestión de la violencia que se da entre iguales y la violencia institucional. Y dentro de esa vamos a ver que las estadísticas son muy fuertes. Ayer veíamos, comentábamos que de acuerdo a las últimas estadísticas de la ENDIRE, que se hace cada 5 años y que la última fue en el 2021, ahí nos señalaba que 11 millones de mujeres en México habían reportado que habían sufrido violencia laboral, pero de esa era una parte bien poquita la que había denunciado. ¿Ah? Y de esa, la que más se había manifestado era la cuestión de, o la que más se reporta es cuando es una cuestión de violencia sexual, aun cuando la que se presenta de manera cotidiana es la violencia psicológica, así como algunas cuestiones de violencia física. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando alguien sufre violencia? De manera inmediata se va a dañar su autoestima porque se está volviendo víctima de alguien más, ¿no? Por ahí hay un... Ya. Este, entonces, afecta su autoestima y afecta su seguridad. Todas y todos, no sé aquí, si hay alguien que no haya sufrido alguna cuestión de violencia, violencias como, por ejemplo, cuando te roban el celular y eso cómo te afecta y cómo te daña tu estabilidad emocional por ese día y por los días subsiguientes y por los meses, y dependiendo de cada persona, esa afectación puede ser variable. Eh, va a, por supuesto, va a tener repercusiones directas hacia la salud, la integración física, sus reacciones psicológicas, sobre esa libertad de actuar, sobre la seguridad, y esto va a impedir que se desarrolle de manera normal. Hay mujeres que desarrollan tal nivel de efectos en su salud que llegan a terminar teniendo el síndrome del trabajador quemado, ¿no? De burnout. Ya no pueden actuar, ya no pueden desarrollarse dentro de sus ambientes laborales. Y bueno, hay otras cuestiones como ya no pueden tener igualdad de oportunidades para seguir avanzando en su ambiente laboral. Pasamos a la siguiente, por favor. Um, ah, tenemos dentro de esta cuestión algo que nosotros veíamos en varias de nuestras compañeras, es esta parte de cómo cuando tú eres víctima de violencia dentro de tu centro de trabajo, también empieza a mostrar cuestiones de depresión, de enojo, o sea, de desesperación, de ansiedad, de irritabilidad. Y bien nos dice nuestra compañera psicóloga, o sea, imagínate vivir con ansiedad, con esta cuestión de que no puedes estar tranquila ni un minuto de tu vida, ningún momento puedes estar concentrándote en algo, ¿no? Entonces, de esta misma manera, el estrés crece,
Y las estadísticas, cuando uno revisa las noticias, nos manifiesta cómo el mismo Seguro Social reporta las grandes afectaciones que tiene el estrés dentro de la vida. Y este estrés, sobre todo cuando viene de cuestiones laborales, puede, puede afectar la vida. Teníamos en algún momento en una mesa, analizábamos cuando se acababa de aprobar la nueva tabla de enfermedades laborales, donde ya está el estrés y donde ya se puede calificar dentro del Seguro Social como una enfermedad laboral. Entonces, y nos decían, pues es que sí, o sea, ¿cómo puedes decir cuando alguien sale de su trabajo, está sufriendo violencia, está en tal nivel de estrés, de ansiedad, que en el trayecto a su casa le da un infarto? Y dicen, fue una cuestión del corazón. Pero resulta que este infarto fue producido por los altos niveles de estrés que produjo el ser víctima de violencia. De manera que la violencia fue la causa original que llevó a que esta persona perdiera la vida. Y esto se tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer evaluaciones. A este nivel es la importancia de atender la cuestión de la violencia laboral y la violencia laboral en razón de género, pues con mucho más razón. Ustedes imagínense una mujer que está sufriendo violencia, que está siendo violentada, que está en este nivel de ansiedad, ¿qué nivel de vida le va a dar a su familia? ¿Cómo va a poder relacionarse con sus hijos? ¿Cómo va a poder seguir con su vida individual? Entonces, estos efectos son muy graves y por eso deben ser atendidos y deben ser considerados por todas las instancias. Si pasamos al siguiente, por favor. Y bueno, fíjense, algunas de las cuestiones que afectan a quienes sufren algún tipo de violencia. Estábamos revisando la norma 035 y yo les decía a mis compañeros, a veces estás en el domingo y se está acabando el domingo y sabes que el lunes vas a trabajar y cuando se va oscureciendo vas sintiendo cómo tu estómago reacciona y sientes esta parte de la presión, de la ansiedad de tener que presentarte a tu entorno laboral al día siguiente. ¿Por qué? Pues porque estás siendo víctima. Y si no lo comentas, viendo las estadísticas del INEGI, muchas veces no se denuncia, ¿no? Y no se comenta. Pero la persona o la víctima quien lo está recibiendo vive con miedo, tiende a buscar soledad, muestra signos de ansiedad, trata de negar que está siendo víctima, se sume en la depresión, está confundida, reacciona por impulsos, tiene baja autoestima, trata como de protegerse, entonces es muy fácil que se vuelva dependiente o codependiente, que se despersonalice, que tenga esta impotencia e indefensión ante las situaciones laborales y que empiece a tener malestares psicosomáticos. Y entonces, esto lo señala la norma 035, que es el trastorno de estrés postraumático. Y está considerado ahí y es obligación de las empresas, de los patrones, de las instituciones atender estas situaciones, ¿no? ¿Por qué muchas veces no se denuncia? Por esa falta de confianza en sí mismas que también les provoca esta misma situación de violencia, por vergüenza o temor al rechazo, ¿no? O a la revictimización. ¿Cuántas veces una mujer que denuncia es nuevamente victimizada porque empiezan a decir, pero si él es bien bueno, ¿no? Por ejemplo, en una cuestión de acoso sexual. Él es bueno, conmigo no se porta así, algo habrá hecho ella y automáticamente se le trata de poner la culpa a la mujer y no vamos muy lejos. Lo que recientemente sucedió con
con la presidenta de México, ¿no? Y no faltó quien dijera, es un montaje, quien se pusiera en duda la situación de la mujer y se le tratara de culpabilizar. Y eso no es nuevo, eso lo viven todas las mujeres cotidianamente. Y es tan cotidiano que ni siquiera a quien detenta el mayor poder en esta nación quedó exenta de ello. Ajá. Y entonces, pues tiene que ver con la cuestión de que además cuando no hay justicia o no se atiende, pues se refuerza el aprendizaje de patrones agresivos, ajá, que podrían reproducirse de manera constante. Es decir, cuando la violencia no se atiende, crece la impunidad. Y si crece la impunidad, entonces todos y todas vamos a vivir en ambientes que no son sanos y a la larga nos van a afectar, porque si bien la violencia afecta a la víctima en todas estas situaciones de su salud física y emocional y social, también es cierto que el agresor también está sufriendo y también va a tener afectaciones físicas y emocionales que tendrán consecuencias en otros niveles. Si pasamos a la Un, siguiente, por favor. un minuto, Anita. Adelante. Este, bueno, aquí hay algunos impactos físicos, como son las lesiones directas, los problemas cardiovasculares, los trastornos gastrointestinales. Así que si sufren algo de esto, también revisen si no están ocultando o negando que están sufriendo algún tipo de violencia, como pueden ser desde la verbal, que les digo que muchas veces no se reconoce, o la cuestión de estar siendo parte de moving o de dentro del trabajo o este tipo de cuestiones y pueden presentar alguno de estos efectos físicos que muchas veces no relacionamos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver que por lo tanto va a haber repercusiones también económicas porque la atención de todas estas cuestiones físicas no necesariamente va a ser subsanada por alguien más. Muchas veces la misma víctima va a tener que subsanar su atención. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ajá. Las empresas también van a tener efectos y eso tenemos también que utilizarlo para la negociación, porque una gran herramienta también va a ser la negociación colectiva y los contratos colectivos. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí había algunas cuestiones que comentaremos en otro momento sobre cómo está esa prevalencia y los efectos que se dan de acuerdo al tipo de violencia y los efectos que pueden causar. Pasamos a la siguiente, por favor. Hay estudios y que tiene que ver con la norma 035 y algo que otra gran herramienta que debemos tener en cuenta, bueno, pues no está de más que le echemos una revisadita a la Ley General de Víctimas. Pasamos a la siguiente. Y en la parte, sobre todo de las organizaciones sindicales, nosotras hablamos mucho de que tenemos que empezar a hablar también sí, de justicia restaurativa, pero también de que se tome en cuenta a la víctima, porque muchas veces solamente se sanciona al violentador, pero la víctima no es atendida. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, muchas gracias. Hasta aquí vamos a dejar la presentación ahí. Y yo quiero decir, para terminar, que hay una serie de cuestiones para ser víctima de violencia y es el tener baja autoestima, el haber sido víctima en otros ámbitos, el que no haya precisamente cuestiones en el trabajo que sean claras, como donde se denuncia, y todo esto tiene una contraparte. Es decir, si no se tiene esto, podríamos desarrollar en positivo para poder crear las herramientas necesarias. Algo muy necesario es que las y los trabajadores, en este caso las trabajadoras, puedan tener toda la información, porque entre más hay un conocimiento de lo que es la violencia y de cómo atenderla, también es cierto que hay una disminución en su preeminencia. Y bueno, pues yo le dejaré hasta aquí porque creo que ya me pasé el minuto.
Gracias, Rosalía. Muchas gracias, Anita. Información muy importante que nos da Anita. Le damos un aplauso virtual, por favor. Ana, muchísimas gracias por acceder a estar acá con nosotras en este conversatorio. Pues rescatar de lo que nos dice Ana todos los efectos que tiene la violencia en la salud. Todo este tema que está tan normalizado que a veces nos acostumbramos a vivir en estrés y no estamos analizando qué lo está ocasionando y qué podemos hacer para contrarrestarlos. Y así nos las pasamos la vida las mujeres con toda la carga mental y con toda la carga emocional cuando estamos sufriendo violencia sin poder analizar qué herramientas tenemos para poder contrarrestarla. Em, pues por ahí hay un formulario, les pido por favor a quienes no se anotaron que se puedan anotar para nosotros tener nuestra lista de asistencia. Y pues ahora vamos a dar la palabra a la maestra Alma Rubí Villarreal Reyes, con un tema fundamental que es para los sindicatos, la negociación colectiva y la negociación colectiva como herramienta para poder eliminar la violencia en los centros de trabajo. Como ya vimos, la violencia hacia las mujeres en México es un problema persistente, es complejo, ¿verdad? Pero también se ha creado todo un marco legal y jurídico para poderla erradicar y por supuesto, lo que podemos hacer en lo local, eso es bien importante. ¿Cómo podemos avanzar las mujeres en este tema para contrarrestarlo? Y pues evidentemente, ojalá podamos un día decir que tenemos lugares libres de violencia, lugares seguros. Alma Rubí Villarreal es maestra de primaria, egresada de la Normal Básica de Monterrey, Nuevo León, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo mención honorífica. Ha visitado Chile, España, Argentina, Ecuador, Uruguay, Estados Unidos, Brasil, Canadá, para conocer sus respectivos sistemas de justicia laboral. Ocupó los cargos de secretaria proyectista de juzgado, tribunal colegiado y secretaria técnica en el Consejo de la Judicatura Federal, entre otros. Ha sido profesora del Instituto de la Judicatura Federal, profesora sustituta en Derecho Colectivo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM y el CIDE, en ambas sobre la materia de Derecho del Trabajo Colectivo. Publicó el libro Derecho Colectivo Burocrático y en coautoría la Ley Federal del Trabajo de 2019 comentada. Ambas en editorial Porrúa. Coautora del libro Manual para juzgar con perspectiva de género en materia laboral y de las guías judiciales de conducción de audiencias en materia laboral, con énfasis en Derecho Colectivo 2024 y 2025, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras instituciones. Fue la secretaria de Estudio y Cuenta en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada de los juicios laborales por más de 7 años, jueza de distrito, adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México y actualmente es jueza en retiro. Pues para nosotros siempre será nuestra jueza y pues le damos la bienvenida a este conversatorio. Ella nos va a hablar de la negociación colectiva como herramienta para combatir la violencia contra las mujeres y pues sin más ni más le damos la palabra. Gracias, Alma Rubí, por aceptar estar aquí con nosotros y ahorita compartimos pantalla. Como no, pues un verdadero gusto. Por supuesto, primero mi agradecimiento al Frente Auténtico del Trabajo, que es una organización para mí muy especial, de un afecto pues muy grande, de mucho cariño. Y por supuesto con Rosalba, que fue quien directamente me extendió la invitación. Como todo en la vida, ser la primera o ser la última tiene sus pros y sus contras, pero estamos en este marco de los 16 días de activismo, ¿verdad?, contra la violencia hacia las mujeres y como si han destacado mis compañeras ponentes que me antecedieron, pues que no pensemos que la violencia es algo natural o inevitable. Vemos que es como es un problema de poder y de organización del trabajo donde los sindicatos y en particular, que es lo que vamos a ver, la negociación colectiva, tiene una llave privilegiada para cambiar las cosas. Eh, no sé si pudieran, ahí está este PowerPoint que habíamos preparado y pasamos al siguiente. Bien, ya hemos visto cómo en México las encuestas, dependiendo de que se atiendan unas más, otros menos, pero es cerca de cada tres mujeres
hemos sufrido este tipo de violencia en el trabajo y pues siempre eh, destaca que curiosamente la violencia laboral de quienes más pensamos es de la parte, los superiores jerárquicos y curiosamente hasta ahora lo que se ha reportado es que a que más la sufrimos es de los compañeros y compañeras de trabajo. Incluso hay una serie de dudas de decir, ¿y qué pasa cuando esa violencia proviene directamente de las mujeres? Pues no deja de ser violencia, ¿verdad? Pero ahí está. Y no estamos hablando de esto como algo aislado, es un tema estructural. Si revisamos el mundo, los países en guerra, eh, los propios partidos, toda la violencia que hay en las redes sociales, en los periódicos, etcétera, etcétera, pues nuestra propia casa incluso, lamentablemente, pues el centro de trabajo no escapa a ello. Por eso se dice que es un fenómeno estructural. Y los fenómenos estructurales, pues se combaten con herramientas estructurales, es decir, ley, políticas públicas y sobre todo, en el caso del mundo del trabajo, con la negociación colectiva con perspectiva de género. Pues tiene la barra, por donde pongo los medicamentos. Siguiente. Bien, como todas sabemos que esta herramienta poderosa, que es la negociación colectiva, es esencial en los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque nos permite participar de una manera directa, cercana, en esta definición de las condiciones laborales más justas, más favorables y que nos competen específicamente a las mujeres. Y por supuesto que viene a profundizar y a replantear todo aquello que nos impide que nos insertemos de una manera real, efectiva, cuando se vulneran los derechos humanos. Siguiente. Ahora, cuando hablamos de negociación colectiva, estamos hablando que es con perspectiva de género. Y voy a tratar de desarrollar tres ideas. ¿Por qué la negociación colectiva es estratégica para combatir la violencia? ¿Qué dice al respecto, aunque ya se ha señalado la Organización Internacional del Trabajo? ¿Y qué tipo de cláusulas podemos llevar a la mesa de negociación en nuestros sindicatos? Que esta es como la razón fundamental. ¿Cómo podemos aterrizarlas? Siguiente. Si bien es cierto que hablamos de violencia laboral y como ya se destacaba, tenemos que conocer la normativa. Quiero recordar que tengamos presente que hubo cuatro ejes fundamentales en esta reforma de 2019. La igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que ya hasta el 2012 se viene a apuntalar, es decir, no solamente la igualdad formal, el ambiente libre de discriminación y violencia, que es lo que nos compete, también la democracia sindical de igualdad de género, que ahí es donde se apuntala el tema de la representación proporcional de las mujeres en los sindicatos y el tema de las responsabilidades familiares o el tema de cuidados. Estos dos, el ambiente libre de discriminación y violencia y democracia sindical, si bien es cierto, todos son importantes, por supuesto, creo que van de la mano. No podemos hablar de uno sin hablar del otro. Y pongo el acento en el tema de la representación proporcional, porque en la medida que las mujeres estemos representadas en los sindicatos, es en la medida que podemos entonces sentarnos a negociar la agenda que a nosotros nos preocupa y entre otras el tema de la violencia. Por eso, si no tenemos la representación proporcional, es muy difícil que logremos o que estemos en aquellos casos donde no haya sindicato, donde hay una voz de una mujer directamente, como decía, con recursos humanos o alguna área por parte de la empresa, no es posible o es muy complicado, si de por sí estando con la representación proporcional no siempre se logra, porque decimos cuerpo de mujer no necesariamente es conciencia de mujer. Imagínense si no tenemos esa representación, pues es muy difícil aterrizar el tema de el día a día que nos aqueja con la violencia. Entonces, estos son dos temas muy que van de la mano, así súper entrelazados. Y yo preguntaría aquí, si me pudieran contestar, ¿cuántas de las mujeres que estamos aquí sabemos, por ejemplo, dos, tres preguntas básicas? ¿Cuántas personas afiliadas al sindicato? De esas
personas que estamos afiliadas al sindicato, ¿cuántos somos hombres y cuántas mujeres? Tercera, la directiva sindical, ¿cuántas carteras o secretarías tenemos? ¿10? ¿15? ¿5? Porque una vez que tenemos estos datos, es como sacamos la representación proporcional. Y la representación proporcional, el ejemplo clásico es, si hay 100 personas trabajadoras, 60 hombres, 40 mujeres, y la dirigencia sindical son 10, por lo tanto tiene que haber por lo menos 4 en esa dirigencia sindical. Y por supuesto que siempre hay que pugnar por las carteras de poder o que se vayan alternando, es decir, la Secretaría General. Ayer precisamente escuchaba a Alfredo Domínguez, que es el titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que reportaba que ya hay 838 mujeres secretarias generales. Si comparamos de 2018 a la fecha, que teníamos en el 2018 un 8,67% de secretarias generales y que hay quien dice que en realidad es una cifra muy elevada, lo cierto es que ese es el dato que proporcionaba entonces la Secretaría del Trabajo, ahorita ya estamos hablando cerca de un 18%. Es un incremento en 5 años muy importante, pero por supuesto que no es suficiente. ¿Por qué? Porque no puede haber democracia sindical sin la participación de las mujeres, como tampoco negociación colectiva, sí que atiendan a esos reclamos, a la agenda laboral y en específico el tema de hoy, pues el tema de la violencia. Recuerden ustedes que aquí tenemos lenguaje incluyente y que antes decíamos eso de la perspectiva de género, ¿qué carajos es? Bueno, en 4 artículos ya está en la Ley Fue de Trabajo. Primero empezaron en el 2019 en el tema de conciliación para los conciliadores, pero luego ya en tema de teletrabajo y plataformas digitales también específicamente ya existe. Siguiente, por favor. Bien, entonces, a ver aquí, yo no puedo ver un segundo, porque mi PowerPoint no lo tengo y no alcanzo a ver el rubro que dice, para leérselos expresamente, y aquí lo tenía y ahora ya no lo tengo. ¿Por qué es necesaria la negociación colectiva en el tema relacionado con la violencia? Bueno, porque la ley, si bien es cierto que hemos tenido importantes avances, no alcanza. En el papel, como sabemos, ya se establece que está prohibida la discriminación, el acoso, el hostigamiento, la brecha salarial, pero lo cierto es que en el día a día ahí está presente. ¿Y quién de nosotras no hemos conocido, sabido, donde al comentar con nuestras compañeras sabemos que el protocolo es casi casi un acto simbólico y donde la víctima que cuando es despedida o es aislada se ve como algo normal, no lo protege y por lo tanto no hay quejas. Y ahí es donde el papel de la negociación colectiva es fundamental. Siguiente. ¿Por qué la negociación colectiva es estratégica? Voy a destacar, entre otros, solamente dos funciones frente a la violencia que tiene la negociación colectiva. Primero, como sabemos, la ley Fue de Trabajo es amplia, es para todos los centros de trabajo. Y por supuesto que no podemos pensar que ser trabajadora de Bimbo, de Pepsi o de Coca-Cola es lo mismo que ser del taller de la esquina, de la papelería, de la empresa de 5 o 10 personas. Pues por supuesto que es diferente. Por eso la negociación colectiva es tan importante, porque nos viene a aterrizar aquello que dice la ley de forma muy general para todo el mundo en reglas específicas, concretas, claras del día a día en nuestro centro de trabajo. Y porque además esa negociación colectiva, cuando las mujeres además están representadas, pues viene a tener un cambio muy importante en la cultura laboral. ¿Por qué? Porque se pone sobre la mesa a hablar sobre ese tema, a nombrarlo, a ponerle nombre y apellido y a comprometerse. ¿Por qué? Porque entonces en la negociación, en el contrato colectivo, que es donde se deposita todo lo que negociamos, pues ahí está una cláusula, ahí está un acta firmada por la empresa y por el sindicato. Siguiente. Voy a mencionar nada más de manera general el protocolo, que como sabemos de 2019, ahí está la obligación, no es solo el 132 fracción 31, sino también
debemos verlo a la luz del convenio 190, porque el convenio 190 vino a ampliar todavía lo que ya dice nuestra Ley Federal del Trabajo. Y entonces tenemos que tener presente que hay puntos generales, tiene que estar sustentado por principios, tiene que tenerse el objetivo, definiciones, palabras clave, todo eso tiene que llevar. Pero la implementación, dependiendo del número de personas trabajadoras, si son 10, arriba de 10, de 50 o 100, bueno, o hay un comité o hay consejeras, ¿no? Dependiendo del caso. Y también, ¿cuál es el objetivo de este protocolo? Sensibilizar. Y también nos debemos de capacitar. Un pronunciamiento, tolerancia cero a conductas de violencia en el mundo de trabajo. Hay que promover, hay que impulsar la igualdad de género y sobre todo un ambiente libre de violencia. Siguiente. Ahí tenemos los otros tres puntos. Por supuesto que tiene que haber para estas quejas, ya sea eh, una presentación de una queja puede ser anónima, puede ser escrita, puede ser verbal. Tenemos que asesorar, por eso las personas que se capacitan tienen que tener conocimiento y una vez que se presenta la queja, pues tenemos que analizar, igual si hay elementos, igual no, pero tenemos que ser muy cuidadosas. En estos casos no opera la conciliación, sin embargo, mi experiencia como juzgadora vemos que en ocasiones no todo el acoso, el hostigamiento o el tema de la discriminación que se aplica en estos protocolos merece lo mismo. Hay gente que solamente quiere una disculpa pública. Y en ocasiones, por eso, en la ley fue de trabajo se dejó abierta el tema de la conciliación. No es obligatoria, por supuesto, pero si tú quieres, solamente quieres la aceptación del responsable y con eso me puedo evitar a lo mejor un juicio largo. Depende del caso. Ahí está. Por supuesto que esta investigación, pues tenemos que ser cuidadosos de no tener esos prejuicios, etcétera. Hay multas en la ley, hay casos, las sanciones depende del caso en concreto, puede ser amonestación verbal, escrita, suspensión de empleo, traslados, inhabilitaciones, etcétera. Y hay unas guías que nos proporciona la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que son públicas, que son gratuitas, que están en internet y que viene a facilitar este procedimiento. Siguiente. Ahora, ¿qué nos ha dicho la OIT? Pues en el convenio, sobre todo, algo muy poderoso, que la violencia y el acoso puede ser una violación de derechos humanos y que esto trae como consecuencia, sin duda, pues obstáculos para las mujeres. También insiste mucho el convenio 190 que esta respuesta tiene que ser con diálogo social y negociación colectiva. Y ahí es donde entra este instrumento tan poderoso. Siguiente. Los diversos estudios de organismos especializados como la OIT, pero de diversos, igual a Oxfam, igual a CEPAL, etcétera, las diferentes leyes, han identificado tres tipos de cláusulas en los contratos colectivos. Cláusulas de cuidados, cláusulas sobre licencias parentales, de igualdad y no discriminación, y cláusulas específicas sobre violencia de género y violencia doméstica. Vemos el día de hoy nos vamos a centrar en las de violencia de género, aunque las vamos a mencionar. Siguiente. De enseñanza, sí se puede introducir los temas de la violencia y de cuidado en la agenda de la negociación. Creo que Rosalba por eso me insistió en este tema, porque hay eh, una desconfianza o resistencia, o yo diría muchas veces es desconocimiento, que no lo podemos poner en el contrato. Claro que lo podemos poner. ¿De que hay resistencia? Ah, no, por supuesto. Pero de que eso se debe de poner en el contrato colectivo, sí. Y eh, de no considerarlo así, el problema es que esta percepción que tenemos en general, que es un problema personal, que son malos entendidos, que solamente es de una o dos mujeres y por lo tanto no debe estar en la negociación colectiva y por lo tanto en las cláusulas del contrato colectivo, pues es un error. ¿Por qué? Si no, solamente se quedan como declaraciones bonitas. Si las mujeres, lo que decía hace un momento Rosario, no hay un grupo de mujeres, una masa crítica de mujeres, primero que dialoguemos, pero luego que lo llevemos al tema de la negociación, es muy difícil que esto entonces se vea como algo del día a día. Sabemos que también se presenta en los hombres, el mayor número es en las mujeres, pero si no lo empezamos a hablar, como dicen
a, pues a digerir. Entonces no lo vemos como algo natural y por lo tanto no lo posicionamos. Siguiente. Este es el fundamento, ya sabemos. Siguiente. Bien. ¿Qué tipo de cláusulas de definiciones y alcance? El ejemplo, solamente voy a poner algunos ejemplos que son por instituciones ya especializadas, pero que las podemos aterrizar. No tienen que ser iguales, pero sí es una manera, porque luego parafrasear o enunciar es un poco difícil. Cuando hacemos un reconocimiento expreso de la violencia y el acoso, lo podemos redactar con una definición amplia. Solamente lo importante es que empiece ya a estar ahí en nuestro pacto contractual. Ejemplo, la empresa y el sindicato reconocen el derecho de todas las personas trabajadoras a un entorno laboral libre de violencia y acoso. Incluyen violencia y acoso por razón de género conforme al convenio 190 y a la legislación nacional. Estas conductas son inaceptables y deben ser prevenidas, investigadas y sancionadas. Parece que no, pero el simple hecho de que esté ahí es un asidero muy importante, porque es romper con ese, con esa inercia. Yo, a ver, no sé cuántas me respondieron ahorita, por cierto, ya estoy viendo, y yo no puedo ver, por cierto, quién contestó de sabemos cuántos hombres, cuántas mujeres. No sé si tú, Rosalba, tengas ahí eh, Y de casi ver. nadie contestó, Rubí. Yo creo que se quedó como pregunta al aire, A pero ver, ahorita vamos a no pedirles que nos llevemos contesten. de tareas. Sí, ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay en nuestro sindicato? Y en nuestro sindicato, ¿cuántas carteras? Por favor, no lo echen en sí, saco roto. sí, Bien, claro, claro. siguiente, siguiente. Porque entonces la siguiente pregunta yo les diría muy bien. ¿Cuántas de las personas que estamos aquí que tienen contrato colectivo, cuántas tenemos ya cláusulas de en contra de la violencia? O ya tenemos el protocolo. ¿Cuántas? Son estadísticas básicas, son datos básicos, pues los tenemos que empezar a generar. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero una vez que es un punto de partida mínimo. Bien, siguiente. Bien, también hay cláusula de protocolo y un procedimiento interno. Regla general, tiene que tener plazos, tiene que tener confidencialidad, tiene que haber la instancia investigadora y garantías de no represalia cuando se denuncia. Esto es complicado, pero se puede. Y aquí está el ejemplo. Las partes pueden acordar adoptar y actualizar un protocolo, que es una obligación, con mínimas prevenciones. ¿Cuáles son los canales confidenciales de denuncia, los plazos máximos, la participación de una comisión mixta en la investigación, que ya se mencionaba, las medidas de protección para la persona denunciante, incluyendo el cambio de área cuando sean necesarias, sin afectación salarial ni de sus derechos laborales, y la prohibición de cualquier tipo de represalia? Insisto, no tiene que quedar de manera exacta, a lo mejor no se acepta con todos esos elementos, pero lo importante es empezar a posicionar estos temas en nuestro contrato colectivo, en la negociación colectiva y por lo tanto reflejarlos en el contrato colectivo. Siguiente. Las cláusulas de licencias y medidas de protección por violencia de género. Estos organismos internacionales nos ponen de manifiesto que está inspirada en muchos convenios que prevén licencias para víctimas, por supuesto, la afectación psicológica, jurídica y en algunos casos el apoyo económico de emergencias. Ejemplo, la persona trabajadora que acredite ser víctima de violencia tendrá derecho a una licencia remunerada de hasta X días. A ver, alguien que nos comparta si en nuestro centro de trabajo. Rosalba, yo te preguntaría, ¿tiene derecho a licencia? Ayer o antier yo escuchaba, por ejemplo, el sindicato de telefonistas, cómo ya están negociando este tipo de cosas. Rosario Ortiz, ¿nos puedes compartir? ¿Hay algo de esto? ¿Tienes experiencia en esto? No sé si está Rosario, Y Rosario, creo que ya no, ya no. se tenía que Bueno, retirar. sí se tenía que retirar, sí, pero creo que vamos avanzando lento, ¿no? O sea, son
como que antes no se veía la negociación colectiva como una herramienta para poder incluir las cláusulas relacionadas con violencia de género. Y hemos ido avanzando muy lento, o sea, hemos ido avanzando, me parece, más en el tema de las responsabilidades familiares. ¿No? Pues como un elemento también que puede proporcionar a las mujeres las condiciones para acceder a los puestos de dirección y participación en los sindicatos, ¿no? Pero me parece que en el tema de la violencia todavía nuestros contratos colectivos están en pañales y justamente por eso es muy importante lo que tú nos estás exponiendo. Bien, pues aquí tenemos también un ejemplo de estas cláusulas. Durante la licencia, dice, la empresa garantizará la conservación del puesto y la confidencialidad de la información. Bueno, si una mujer es golpeada en su casa, pues claro que le tienes que dar una licencia. Claro, se tendrá que tramitar y se ve como algo muy privado y tú dices, bueno, también afecta en el trabajo. Por supuesto que estamos nosotros aquí, primero la afectación en el centro de trabajo. Ya quisiéramos que nos reconocieran en el centro de trabajo, diría, pero es una realidad que también hay una violencia doméstica. Y eso es, por supuesto, pensarlo a largo plazo, como destaca Rosalba, de que apenas nos estamos ocupando de otras cláusulas, como la reglamentación proporcional, como el tema de los cuidados, pero esto también tiene que ir caminando. Al menos sepamos que existe, que ya atendiendo a las buenas prácticas, al derecho comparado, esto ya está plasmado en una serie de contratos colectivos de otros países y en las más avanzadas de nuestro país. Adelante. Cláusula sobre corresponsabilidad de cuidados. Esta es la que ya más es la que nos platicaba un poco Rosalba, de guarderías, salas de lactancia, reintegros de gasto, licencia de cuidados por paternidad, etcétera. Y aquí está el ejemplo. Las empresas otorgarán apoyo económico mensual por el cuidado de hijas e hijos menores de, ahí está, X años, mediante reintegro de gastos por guardería o servicio equivalente. Yo hasta ahora no he tenido conocimiento, pero ya veo que no me contestan, me dejan sola, de si tienen conocimiento de que alguien reintegre, por ejemplo, que no paga la guardería. Sabemos que las empresas pequeñas y medianas pues, no tienen esa capacidad, pero algunas sí han logrado de que se les dé un apoyo económico para los hijos en la guardería. Si saben algo, por favor, escríbanlo. Por razones de tiempo ya no puedo preguntar, pero escríbanlo en el chat y si no, compártanse en la Rosalba si les da más confianza. Siguiente. A ver, tenemos un reto aquí que lo que discutimos en este pequeño foro, en este pequeño encuentro, no lo llevemos como un compromiso. Tiene que quedar, tenemos que luchar, tenemos que pensar, tiene que quedar en nuestra conciencia que lo que no se nombra no existe y si no existe no vale. O es una expresión que utilizamos mucho, que utilizan mucho las feministas. Bueno, en el tema de la violencia, si no se nombra no existe. Y si no existe, pues entonces no vale, no tiene ningún valor ni preocupación para que se refleje en el contrato colectivo. Por lo tanto, es muy importante que nosotros lo abordemos, nos llevemos al compromiso, por lo menos lo vamos a reflexionar, lo vamos a comentar. Eh, Expresiones genéricas, esto, aquí la violencia no se tolera, aquí las trabajadoras no están solas, aquí el sindicato es una casa segura, es un objetivo, ya puede ser utópico, puede decir, no, no es utópico, lo podemos lograr. Es algo que lo tenemos que, como dicen, como dicen, piénsalo, concíbelo, como dicen las esotéricas, y lo lograrás. Bueno, así nosotras, ¿verdad? Tenemos que estar en este pensamiento de que lo podemos lograr, de que no es algo, no es una utopía, por supuesto, y que va a depender de la organización de nosotros. Rosalba, ¿qué? Aquí tenemos, perdón, Rubí, una respuesta de Susana Carrillo Hernández del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Dice, contamos con pago supletorio de guardería para aquellas personas trabajadoras que no utilizan el servicio de guardería y llega como un concepto en el tarjetón de pago.
O sea, ¿Qué tal? muy bueno el contrato Como si colectivo, existen sí. esos ejemplos, ¿me repites de qué sindicato es? Y es el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Ah, del IMSS, claro. Contamos con pago supletorio de guardería. Fíjese nada más qué maravilla. Eh, Así se empieza. Los ejemplos que siempre ponemos es cuando se demanda el fondo de ahorro. Tú dices, pues no me vas a dar el 10%, ¿no? Todos lo quisieron. Tú dices, empieza siquiera con el 1%. El 1% que pone la empresa y luego el trabajador. Y poco a poco, cada año, cada revisión, cada 2 años, que es la revisión integral, se va incrementando. Bueno, esta de las cláusulas del tema de la violencia ocurre lo mismo. A lo mejor cláusulas sencillas, básicas, pero cada revisión se va a ir mejorando, se va a ir articulando y se va agregando. Muchas gracias por compartirnos. En el Infonavit contamos con la figura de Ombudsperson. Ándele, Infonavit. Miren qué interesante, como una persona defensora de estos derechos, es quien escucha. Bien, ahora es una obligación, ¿eh? Ahora ya esto del protocolo no es opcional, es una obligación entre empresa y sindicato. Entonces, pues los invitamos a que lo vean como una obligación. Rosalba, ¿cuántos minutos me quedan? No te escucho, perdón. 2 minutos. Hoy, solamente quisiera para cerrar, aprovechar estos 2 minutos, que hay un caso muy relevante y hace apenas 20 días, 21 días que salió este criterio, que lo quiero dejar aquí compartido porque por primera vez, según yo, se establece como una cosa excepcional en una resolución de un tribunal colegiado una serie de parámetros relacionados con esto del acoso y la violencia, el acoso y el hostigamiento. Es una sentencia dictada por un tribunal colegiado. Voy a dar el número, el DT, es el amparo directo 643 diagonal 2024. Se conoce como daño moral. Y salió la tesis donde dice por primera vez que cuando hay un daño moral, también se puede reclamar en derecho laboral. Ya van algunos casos, pero este es creo que el más amplio y el más relevante. Y en este tiempo, digo, era una mujer que mayor de los 50 años, tenía cáncer, denunció por acoso y se supone que había remitido su cáncer. A los 2 años resulta que tenía conocimiento de la institución bancaria, que es una institución bancaria, y resulta que 2 años después le aparece el cáncer en el otro seno y entonces lo despiden y empieza ella ya su vía crucis. Finalmente, 2019, apenas ahora en 2025, o sea, 6 años después, se resuelve su asunto y se dice, fíjate que cuando se trata de una mujer con cáncer, ustedes saben el riesgo de la vida, y que además denunció acoso, que es mayor de 50 años, hay una discriminación múltiple, pero lo que tienes que tener en cuenta es que pues su vida está en riesgo y se realizó un ajuste de procedimiento, que significa que ante esta situación tan riesgosa, dijo, el daño moral, que normalmente se va ante otra vía, se analiza en derecho laboral, en un juicio laboral. Entonces, creo que es un precedente muy importante que eh, no es muy conocido, acaba de salir. La tesis, si quieren, le voy a decir para quienes son, si hay alguna abogada o abogado, que las abogadas siempre estamos, ¿y cuál es el número de registro de la tesis? Bueno, muy bien. El registro de esta tesis, si te metes a la plataforma de la Suprema Corte de Justicia, que están los criterios, tiene como registro digital 2031-407. Repito, registro digital 2031-407. El rubro de la tesis es el único que voy a leer. Gracias por ponerla ahí. Indemnización por daño moral. Leo. Cuando en un juicio laboral la persona trabajadora demanda su pago y de auto se advierten indicios de que en ella concurren factores que exacerban su vulnerabilidad y por ende, aumentan el riesgo de que sea objeto de violencia de género y de discriminación. El asunto debe juzgarse con perspectivas de género e interseccional y, en su caso,
aplicar los ajustes al procedimiento que permitan resolver todas las pretensiones hechas valer, incluido el daño moral. Créanme que es una resolución muy importante, es de un tribunal colegiado, pero hay que difundirla, hay que leerla, hay que conocerla. Y pues con esto doy por terminada mi plática. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubí. Un aplauso virtual para nuestra ponente. Realmente nos ha dejado sobre la mesa propuestas muy interesantes. Esta tesis que ella comenta, hay que leerla, ¿verdad? Para saber qué herramientas tenemos también para la denuncia y pues sobre todo hacer hincapié en que la negociación colectiva no solamente se concreta en cuando estamos revisando el contrato colectivo de trabajo y tenemos en nuestro emplazamiento para la revisión del contrato colectivo. La negociación colectiva es un proceso continuo que se da entre el sindicato y la empresa y que hay oportunidad entonces de poder poner sobre la mesa algunos asuntos que nos estén afectando a las mujeres, que nos estén violentando y pues ir avanzando para en el momento ya de poder tener la revisión del contrato colectivo, se puedan incluir algunas cláusulas referentes, como ya se dijo, a la violencia que estamos sufriendo las mujeres. Muchísimas gracias, Rubí. La verdad es que es muy poco tiempo. Todas las ponentes tienen mucho que decir respecto de este tema, porque es un tema, pues evidentemente que nos influye a todos. O sea, como se dijo, hay hombres que han sufrido violencia, pero las estadísticas nos dicen y nos muestran claramente que las mujeres hemos sido las más afectadas y que evidentemente cuando una mujer es afectada, que tiene daño en su autoestima, que vive en ansiedad, pues afecta también al espacio privado en el hogar, ¿no? O sea, hay una afectación general y creo que ahí también tendríamos que decirlo, pues las mujeres tenemos mucho que hacer para empoderarnos y poder denunciar y para hacer nuestras estas herramientas que ya en este conversatorio nos han comentado nuestras ponentes. No sé si alguno de los participantes tengan alguna pregunta, algún comentario. Nuestra ponente Rosario Ortiz se tuvo que retirar. Bueno, está, me parece, en camino a una reunión, nos va escuchando, pero igual y no le va a ser muy fácil contestar. Pero todavía tenemos por aquí a nuestra compañera Ana Nolasco, a Rubí, que nos pueden contestar alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer. Sé que estamos ya sobre el tiempo, que prometimos un tiempo, pero que se nos fue yendo, ¿verdad? Porque pues al final tenemos a que explotar aquí a nuestras ponentes que saben tanto y que son expertas y pues que nos tienen mucho que decir y que nosotras podemos aprender mucho de ellas. Parece que no hay preguntas, no tenemos preguntas, más aplausos para nuestras ponentes. Dice muchas gracias por el valioso conocimiento que comparten. Susana dice agradecer a Alma Rubí por toda su aportación, siempre es un honor. Así es, siempre es un honor escuchar a gente tan preparada, ¿verdad? Y que tienen esta humildad de compartirnos esos conocimientos. Pues si no tenemos preguntas, que yo creo que nos las llevamos de tarea, porque seguramente surgieron, ¿verdad? Y a veces también reconocer que hablar de violencia no es sencillo. O sea, que a las mujeres nos cuesta, ¿verdad? Cuando hemos sufrido violencia, poderlo decir, pues hacerlo público, porque además a las mujeres nos han enseñado que hay cosas que se viven solamente en lo privado y que justamente lo que pretendemos es que lo privado es público cuando nos está dañando, cuando está ocasionando un daño moral y más, ¿verdad? Cuando estamos en los espacios laborales, pues buscar las herramientas para que se pueda contrarrestar, para que se pueda eliminar y pues también hacer nuestras estas leyes, este marco legal. Hay un marco legal muy extenso, pero la realidad que estamos viviendo a veces no va de la mano, ¿verdad? Tenemos que ver cómo se implementan los protocolos, hacerlo realidad que no sean solo por cumplir, sino que sean una verdadera herramienta para que las mujeres podamos decir que estamos en lugares seguros, libres de violencia.
Pues muchísimas gracias a nuestras ponentes, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron aquí en el Zoom, a quienes nos acompañaron por Facebook, por las redes sociales del Frente Auténtico del Trabajo. Ha sido una gran oportunidad, muy valiosa, de escuchar ya lo decía yo, expertas en el tema. Agradecer a mis compañeras del Observatorio Laboral para la Igualdad Sustantiva que se conectaron por acá, a mis compañeras de sindicatos y compañeros, hacer hincapié en que en esta vida, ¿verdad? En este tema de la violencia, también las mujeres tenemos aliados. Y estos aliados, pues hay que valorarlos, ¿verdad? Porque finalmente están caminando también de nuestro lado para combatir la violencia de género, y pues sensibilizándose. La formación, siempre lo decimos nosotros en el FAT, es una herramienta fundamental también, básica, para que comprendamos, para sensibilizarnos, que la construcción social de género se puede cambiar, que lo que se aprende, como dijo Anita en algún momento, se puede desaprender y podemos tener nuevas formas para vivir libres de violencia. Pues sin más y más, yo les agradezco profundamente, profundamente su apoyo, esta sororidad, esta solidaridad con los compañeros que se conectaron, ¿verdad? Decirles que pues es tiempo de reflexión, pero también es tiempo de acción, que tenemos que hacer muchas cosas para cambiar el mundo en el que vivimos, y decir que pues si las mujeres no estamos presentes, entonces no estamos siendo igualitarios, porque somos el 50% casi, se dice, ¿no? De la población en México, las mujeres, y pues tenemos que estar en los espacios donde se toman las decisiones, porque es ahí donde podemos cambiar las cosas y porque es ahí donde podemos abonar para que las mujeres avancemos libres de violencia, porque pues si una mujer avanza, avanza la sociedad en general. Muchísimas gracias y pues que tengan muy bonita tarde. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, gracias, Hasta la gracias. próxima. Hasta la próxima.